Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien. Feliz comienzo de semana. En esta ocasión voy a dejar un video explicativo referente a lo que viene siendo el transformador del horno de microondas. Vamos a explicar la relación de él junto a la parte del capacitor y el diodo correspondiente que forman un doblador de tensión. ¿Por qué? Porque habían algunas dudas con respecto a uno de los videos que subí referentemente a la parte del diodo y el capacitor cuando me decían que no era un doblador. Entonces vamos a explicar un poquito eso. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de dobladores. Muchas personas creen que siempre un doblador de tensión se hacen con dos capacitores y con dos diodos, lo cual realmente no es así. Hay varios tipos de dobladores. Incluso en la parte de lo que viene siendo los hornos de microondas se actúa con un doblador de tensión justamente también gracias a lo que viene siendo el transformador. Aparte de eso, vamos a hacer una explicación referente al multímetro digital. ¿Ustedes quieren saber cómo se puede dañar un multímetro digital? Vamos a hacer la comprobación. Al final les voy a dejar un pedacito de cómo dañé un multímetro digital aplicándole el voltaje alterno de salida de nuestro transformador de microondas. Con esto no se juega. Muchachos, recibir una descarga como esta te puede dar básicamente un paro cardíaco, una fibrilación ventricular, lo cual también he explicado eso en mis otros videos, que puede generarte una taquicardia mortal con un desorden aproximadamente de un ritmo cardíaco totalmente desnivelado, que se conoce como temblores, y puede generarte la muerte básicamente, ya para que sepan. Tomen sus precauciones, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bien amigos, vamos a continuar con esta gran explicación referente a la parte de los transformadores de horno de microondas, en este caso con el transformador justamente que es nuestra base de voltaje fundamental. El transformador del horno de microondas es un transformador elevador. ¿Elevador por qué? Entran 220 al primario o 110 y va a sacar a la salida automáticamente 2000 voltios aproximadamente. Quiere decir que en el momento en que tú conectas una red eléctrica de 220 o 110, al momento de conectar esa corriente o ese voltaje determinado, va a salir directamente los 2000 voltios por la salida. No hay un interruptor, no hay nada. En el momento en que tú conectas, entrega ese voltaje, lo cual es bastante peligrosísimo para la vida humana, porque si recibes un golpe de este transformador, pues posiblemente te vas a morir. Así de sencillo. No es meterle miedo, pero es la realidad. Vamos a explicar esto porque esto es fundamental entenderlo. El transformador tiene 3 devanados. Este se conoce como el número 1 primario. El primario tiene como el número 2 en lo que viene siendo el secundario. Y tiene uno número 3 que viene siendo la parte, el número 3 es lo que se conoce como devanado auxiliar, de filamento. Entonces, cada uno de ellos va a recibir o va a entregar un voltaje determinado, excepto el primario. ¿Por qué? Porque el primario va a recibir. El primario va a recibir un voltaje determinado aproximadamente de 220 VAC o 110 dependiendo del país. El secundario automáticamente saca unos 2000 voltios VAC. Y el auxiliar, el devanado del filamento, va a entregar aproximadamente 3 voltios VAC. Ya para que lo tomen en cuenta. Ahora, mucha gente piensa que este devanado auxiliar de filamento, que son 3 voltios aproximadamente, es el voltaje con el que trabaja la parte de lo que viene siendo el magnetrón. En cierta parte sí. ¿Por qué? Porque este devanado auxiliar de filamento de 3 voltios aproximadamente se utiliza para calentar lo que viene siendo el cátodo del magnetrón. Es fundamental la parte del filamento del magnetrón. Entonces, sí es importante, pero la realidad, muchachos, es que no es el voltaje real de trabajo de lo que viene siendo el magnetrón. El magnetrón, para poder trabajar, necesita aproximadamente de 4 kilovoltios DC. Ese es el voltaje de trabajo de este señor que está acá. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es que llega ese voltaje allí? Este es el voltaje que ayuda a que los alimentos realmente calienten. Sin este voltaje no vas a poder o no va a poder trabajar lo que viene siendo el magnetrón. Ahora, ¿cómo se genera ese voltaje? Resulta que acontece que el transformador
tiene los tres devanados que yo les mencioné: el primario, el secundario y lo que viene siendo el devanado auxiliar. Pero enfoquémonos en el secundario. El secundario va a entregar un voltaje bastante alto, 2000 voltios AC. Esos 2000 voltios, ¿cómo trabajan o hacia dónde van? Los 2000 voltios alternos que nos entrega nuestro transformador en el momento en que tú pones a trabajar el transformador del microondas, es decir, pones a trabajar el microondas como tal, los 2000 voltios tienen dos destinos típicamente. Y esto va a depender según el ciclo o el medio ciclo de trabajo. Va a ser el diodo más el capacitor para cargarlo correspondientemente y el magnetrón sumándose con la carga del capacitor. Es decir, quien alimenta básicamente para formarnos directamente lo que viene siendo el doblador de tensión va a ser el voltaje de la parte del transformador del microondas más el capacitor junto al diodo. Y eso es lo que va a hacer que se genere los 4000 voltios DC. Los 3 voltios solamente es para alimentar la parte del filamento o del cátodo, para calentarlo correspondientemente. ¿Ya? Ahora me preguntarán cómo trabaja lo que viene siendo la parte del doblador, porque no veo dos capacitores ni veo lo que viene siendo dos diodos. Veo un diodo y un capacitor. Resulta que acontece que un extremo de nuestro transformador del devanado está conectado a la tierra chasis y el otro extremo va hacia el diodo de alta tensión y al capacitor correspondientemente. Esta referencia juega un papel fundamental en la parte de los hornos de microondas. ¿Por qué? Porque es clave. Porque permite que con un solo capacitor y un solo diodo se logre básicamente el efecto de doblador de voltaje o doblador de tensión. ¿Ya? Es decir, juega un papel fundamental uno de los extremos que va a tierra chasis. Entonces, lo que tendríamos es básicamente que en un medio ciclo se va a cargar el capacitor, ¿verdad? Y en el otro medio ciclo la tensión del transformador se suma justamente a la del capacitor para alimentarnos directamente nuestro magnetrón. Entonces la gente piensa que justamente esto recibía era 3 voltios nada más. No, no recibe 3 voltios nada más. Esto no trabaja con 3 voltios solamente. Trabaja con 4000 voltios DC pulsante. Ya, para que lo tomen en cuenta. Y este es el encargado de básicamente alimentar, mejor dicho, calentar nuestros alimentos correspondientemente. Muchachos, tomen sus precauciones. El transformador del horno de microondas es un transformador de alto voltaje. Con esto no se juega. Ahora, tómenme en cuenta algo. El transformador, la única manera de que me entreguen voltaje es conectándolo a la red eléctrica. Cuando él está desconectado, ya esto no queda cargado. Aquí ya no hay carga, para que sepan. No pasa nada. El problema es que el capacitor almacena voltaje. Y al almacenar voltaje es peligroso para la vida humana, incluso con el horno desenchufado. Muchos me dirán, el capacitor tiene una resistencia interna, sí, de 10 millones aproximadamente, pero muchas veces no hay que confiarse. Esa resistencia puede fallar y el capacitor puede quedar cargado durante días. Ya, para que lo tomen en cuenta. Espero te encuentres muy bien. Por favor, cuídate. No te pongas a medir voltaje con un multímetro digital, porque si tú te pones a medir voltaje acá, aparte de arriesgar tu vida, vas a dañar tu aparato. De hecho, yo tengo un video referente a esto, donde puse un multímetro pequeño para prueba, para que los seguidores vieran cómo se explotaba el multímetro. Entonces tomen en referencia todas esas cosas. Si encuentro la partecita del video, se los voy a agregar a este video final para que lo puedan ver cómo reventó el capacitor, el multímetro. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. Suscríbete al canal, mantente informado. Muchas gracias por el apoyo. Bien, ¿qué pasó ahí? Mira el multímetro. ¿Te diste cuenta con el multímetro qué pasó? Bien, como nos pudimos dar cuenta, lo conecté y lo desenchufé. Mira lo que pasó con el multímetro, se fue. Voy a volver rápidamente a conectar y desconectar rápidamente.
¿Te diste cuenta? Ahí lo dejé un poquito más de periodo de tiempo. Mira lo que pasó. Vamos a verlo cómo quedó. Muy bien, amigos, como nos dimos cuenta, bueno, ya ahorita está desenchufado desde allá. Mira lo que pasó con el multímetro. De hecho, hasta la perilla se endureció. Mira, ya no reacciona. El multímetro está dañado completamente, está incluso caliente. Ahí está, voy a retroceder un poquito.